Hola, muchas gracias por estar acá. Es un gusto tenerte acá hoy. Planificar, presupuestar, nunca ha sido una tarea fácil. Desde tiempos ancestrales, pues se planean cosechas, pero era muy sencillo porque se seguía el ritmo de la naturaleza, quizás el ciclo predecible anual. Y yo entiendo que cada 7 años hacían cosas diferentes o quemaban la tierra, incluso cada 50 años. Hay un ciclo natural, quizás sea más fácil, pero ya hace 2000 años Jesucristo nos dijo, decía, ¿quién de ustedes si quiere edificar una torre no se sienta primero y calcule los gastos a ver si tiene lo necesario para completarla? Nadie quiere comenzar a planificar algo que no pueda culminarlo, ¿verdad? Eso no es un concepto nuevo, pero hoy en día con tantos factores involucrados, junto a tantas nuevas variables entrando a tan alta velocidad, se ha vuelto complicado. Y si no aprendemos a planificar bien, lo vamos a simplificar, perdón, demasiado como estos pececitos acá, ¿verdad? Yo soy Eduardo Villegas, este es el programa de los miércoles Coaching Expansivo Hoy, y el programa de hoy le he llamado Errores Frecuentes al Planificar. Este programa está dirigido a las personas que ya planifican. Esto no es un curso de presupuesto, pero es una base, ¿verdad? No tienes que ser financiero, sino personas que han sido involucradas en el proceso para dar un entendimiento. Y te voy a compartir yo trabajé muchísimos años en planificación, realmente fue gran parte de mi carrera. Y te voy a compartir 4 errores que yo vi en mi experiencia y que no quiero que tú los cometas, ¿verdad? Primero, si vemos este slide, vamos primero a ubicarnos en todo el proceso de planeación estratégica, ¿verdad? Hay una fase, la planeación estratégica es algo mucho más amplio que un presupuesto. Si nos enfocamos arriba en lo azul, en el círculo azul, estamos hablando de la parte visionaria, la etapa visionaria de la planeación estratégica. Y esa parte se refiere a la visión de la empresa, para qué existe la empresa, su misión, los valores de los fundadores, cuál es el propósito, para qué existe. ¿Okay? Luego de ahí pasamos a una etapa que es más bien analítica, pero analítica del mercado, ¿verdad? ¿Contra quién competimos? ¿Quiénes son nuestros principales competidores? ¿Cuáles serían los clientes? ¿Cuál sería el canal de distribución? ¿Cuáles oportunidades hay de expansión? ¿Cuántos recursos tenemos internos para invertirlos, para competir contra ellos? Abajo viene la parte operativa, que es donde entra el presupuesto anual y las revisiones al presupuesto, y son básicamente donde definimos los objetivos, las tácticas y las políticas de la empresa. Y por último, cerrando el círculo en amarillo, tenemos la parte de control, que no es más que el seguimiento del presupuesto y cómo vamos contra él. Vamos por encima, vamos por abajo, aparte de las otras áreas típicas de control, como la parte contable, la parte de procesos de pagos, etc. Ese es el ciclo, pero quizás el próximo slide lo explico un poco mejor, porque no quiero que parezca que es un ciclo secuencial, realmente no lo es. No es que primero hacemos uno y después el otro. Realmente es la parte, el ancho, si puedes ver abajo donde dice trascendencia, mientras más ancha esta flecha, mientras más amplio el círculo, es más relevante y es parte de todo, ¿verdad? Entonces, la parte visionaria abarca todo lo que la empresa hace. Se supone que todo lo que hacemos lo hacemos para una visión. Yo siempre promuevo esta parte porque muchas veces tenemos trabajadores, gente en nuestros equipos muy comprometidos, pero no saben por qué están haciendo las cosas, o lo saben a medias. Es importante que esta visión esté clara. Y en la columna a la izquierda ves que dice décadas. Esto se cambia muy poco. Generalmente lo que uno hace, qué sé yo, cada varios años, pueden ser 8, 10, 15 años, se puede cambiar un poco la misión, se revisa, se actualiza, pero el foco siempre es el mismo. Si la misión y la visión cambian realmente de una manera importante, básicamente es otra empresa que estamos hablando. Es difícil cambiar de visión, aunque se puede siempre ajustar. Luego la fase analítica de la que hablaba, que tiene que ver con el mercado, es como la parte que llamamos el plan estratégico, que es como de 2 a 5 años, ¿verdad? Quizás qué vamos a hacer aquí al 2025, nos vamos a expandir, vamos a ir al mercado, si estamos en Guatemala, vamos a ir a servir al mercado salvadoreño quizás, o viceversa, o de repente queremos abrir un nuevo canal, queremos abrir tiendas, ¿qué queremos cambiar en los años? O prevemos una dificultad en nuestro crecimiento y tenemos que buscar estrategias tecnológicas para superarlas, etc.
Luego tenemos la parte operativa, que como ustedes ven, lo que implica el círculo es sencillamente que está inmerso en el anterior, ¿verdad? Nosotros la parte operativa es cómo vamos a pelear dentro de ese mercado que dijimos que era la parte analítica. Y generalmente la parte operativa se parte en trimestres y años. La mayoría de las empresas grandes hacen un presupuesto anual, pero cada 3 meses hacen una revisión oficial. La verdad, mi experiencia es que cada mes se revisa todo, pero en general una vez al trimestre. Y luego viene la fase de control, que no es que sea menos importante, sino que es el aceite, es revisar cómo van las cosas, cómo vamos contra todo para volver a la parte operativa. Y el ciclo mayormente entre operativo y control. Operativo y control, luego hacemos un periodo más a largo plazo, la parte analítica y la parte visionaria, como dije antes, que no debería cambiar mucho. Pero yo creo que la mejor definición de lo que es la planeación estratégica la dio Michael Porter diciendo, la planeación estratégica es saber dónde compites y cómo ganar. Es como la topografía del lugar donde tú estás, el ring, el equipo, ¿verdad? ¿Cuál es la cancha? ¿Cuál es el tamaño? ¿Qué altura es? Si estás jugando fútbol en Bolivia, por ejemplo, en La Paz, y es muy alto, bueno, ¿cuáles son las estrategias para ganar en ese ambiente? Entonces, básicamente, él lo resume bien, porque dónde compites implica cuál es tu visión, qué quieres lograr, quiénes son tus competidores, todas las primeras 2 partes que vimos. Y cómo ganar es el plan estratégico, el plan operativo, perdón, cómo lograr ganar. Entonces, en el próximo slide vamos a ver lo que nos vamos a enfocar hoy. Realmente queremos hablar solamente de la parte operativa. Vamos a hablar básicamente del presupuesto anual. Aunque esto, lo que voy a hablar ahorita, básicamente aplica perfectamente para una revisión trimestral. Pero por lo general, la revisión trimestral es mucho más simple. El presupuesto anual a veces hasta base cero, muchas veces queremos hacer los gastos, quiere decir de la nada, o sea, empezar a contar desde cero hacia arriba, no por la historia. Y hay muchas maneras de hacerlo, no vamos a entrar en eso hoy. Pero el punto es que vamos a enfocar en el presupuesto anual. Entonces, el primer error que yo creo que cometen muchos, sobre todo empresas nuevas, sobre todo los que son empresarios o los que tienen equipos nuevos, o poca experiencia en esto, es no definir premisas claras y objetivas. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante definir las premisas claras y objetivas? Porque un presupuesto es como una construcción. Primero hay que sentar la base, que es lo que sustenta el universo, dije yo, el presupuesto. ¿Ok? Entonces, lo primero son las premisas macroeconómicas. Las premisas macroeconómicas nos ayudan a saber, por ejemplo, ¿qué queremos hacer, por ejemplo? Bueno, mira, queremos saber, no qué queremos hacer, pero qué queremos, tenemos que investigar, tenemos que averiguar, perdón que tengo una impresora haciéndome un poco de ruido, perdonen, por ejemplo, definir la inflación, definir qué significa eso, que tenemos que ir a tomar tiempo en ir a investigar qué va a pasar durante ese periodo. Digamos que ahorita en esta fecha estamos empezando a hacer muchas empresas el presupuesto del año 2023. Primero hacemos un ejercicio de aquí al cierre del 2022, cómo va a quedar, y luego empezamos a trabajar en el 2023. Entonces empezamos a investigar. Esto es algo que es importantísimo, aunque parezca irrelevante para algunos. Y es las premisas macroeconómicas. ¿Cuál va a ser la inflación? Eso no lo decidimos nosotros, lo vamos a decidir nosotros quizás, pero con información externa. Hablamos con una oficina de economía, buscamos en internet, vemos las previsiones de los bancos centrales, qué dicen que va a ser la inflación, la devaluación, cuánto se espera, si van a haber aumentos de salarios mínimos que van a impactar a una organización mientras más empleados tenga. Si estamos en un ambiente donde podría venir un control de precios, si esperamos barreras arancelarias o algún tipo de barrera impositiva que van a subir los aranceles, van a subir gastos de nacionalización, van a subir la gasolina, qué sé yo, como en el caso actual. El crecimiento del mercado. Tenemos un mercado de tal tamaño, hay mercados que tenemos mucha información, hay mercados y países donde tenemos muy poca, pero partiendo de un estimado, aunque sea un ejercicio interno, decimos, bueno, creemos que el mercado va a crecer tanto, porque es importante definir como el mapa topográfico, es como si fuera un juego de video, ¿verdad? Tenemos la montaña, tenemos que pasar por ahí, tenemos que llegar a un lugar y tener éxito, pero tenemos que saber dónde nos vamos a mover, cómo son las montañas, cómo son los caminos, hay ríos, qué obstáculos hay. Bueno, esos son estas cosas. Y no podemos empezar a caminar si no tenemos un mapa hasta cierto punto definido. Sabemos que este es un documento que va a cambiar. Sabemos que la inflación, el aumento del salario mínimo, la devaluación no va a ser exactamente lo que preveemos, pero nos permite
explicar las variaciones en el futuro, nos permite corregir el rumbo cuando partimos de algo. Cuando decimos, por ejemplo, el año pasado me imagino que muchas empresas en Estados Unidos hicieron una premisa de inflación de un 4 o 5%, y estamos al 9.1 ahorita, la peor de los últimos 40 y tantos años. Entonces, las empresas tienen que ajustar y decir, bueno, quizás tenemos costos más altos porque tenemos más inflación de la que esperábamos. ¿Qué podemos hacer? Vamos a reconocer eso en el salario, vamos a reconocer solamente una parte, damos un bono, en fin. El punto es sentar las bases para que sobre la marcha entendamos qué varió, sabemos que va a variar, sabemos que la situación no va a ser exactamente como la prevemos, pero si definimos esta parte, sabemos qué cambia. Si no, estamos perdiendo, sabemos que hay más gastos, pero no sabemos exactamente por qué. ¿Será que hubo valor de, será que subimos los salarios? ¿Será que la inflación fue muy alta, muy baja, más de lo que pensamos? Tiene que estar escrito. Y después que hacemos las macroeconómicas, también hacemos las internas, las microeconómicas, que es la parte en el siguiente slide, ¿verdad? Es la parte interna. Entonces aquí vemos, básicamente, podemos definir cómo nos impacta en la parte macroeconómica a nosotros. O sea, ahora como jugadores de este territorio, ¿qué implica eso? Bueno, quizás queremos ir con el aumento de la inflación. Y esto es importantísimo porque tú puedes decir, bueno, la inflación está muy alta, siempre hago aumentos de salario en el mes de enero. ¿Qué pasa si los hago en marzo? ¿Qué pasa si le presiono un poco a la gente y los hago en abril? O al revés, la inflación ha sido más baja de la que estamos esperando y podemos dar un bono adicional, en fin. Y vamos comparando, entonces determinamos ya como política interna, el próximo año, aprobado por los líderes de la organización, por el CEO, el aumento de salarios va a ser del promedio, no significa que todo el mundo recibe lo mismo, obviamente cada departamento hace su ajuste, pero el punto es que a nivel absoluto va a crecer 5%, por decir algo. La inflación es 5, nosotros vamos con la inflación completa. Es una definición que todo el mundo sabe que cuando proyecte sus gastos salariales va a incrementarlos, tomando en consideración que la inflación crece el 5% y los salarios también, más el impacto que tiene eso en otros elementos laborales, seguro social, etc. Determinamos si podemos aumentar o no los precios. Eso lo definimos desde un principio. No vamos a empezar a hacer un presupuesto pensando, ¿será que subimos? Si ponemos 3 y si le subimos el 10. Y no, así nos volvemos locos porque estamos yendo para adelante y para atrás todo el tiempo. Y pasa muchísimo. Si sabemos que ya hay incrementos de costo de importación o aranceles, ya de una vez lo ponemos en los números. Tenemos que determinar nuestra aspiración. Queremos crecer en ventas 15%, 20%, 5%, dependiendo del mercado. Eso significa, si tenemos información del mercado, que queremos llegar a una participación del mercado de tanto. Queremos ser el 10% de todas las ventas de este tipo de nuestros competidores el próximo año. ¿Okay? Definimos el número de empleados, vamos a contratar a 7 personas más, o no vamos a contratar a nadie, o lamentablemente hay que despedir a 2 o 3 personas. Todo eso se hace antes de empezar a hacer números. No has abierto un archivo de Excel, no has metido un dígito, solamente es lo que definimos previamente. Es tan importante hacer este proceso, dedicarle tiempo. Y luego cosas como el porcentaje de crecimiento esperado. Por supuesto, tú cuando haces tu venta, tú dices, bueno, apuntamos, si el año pasado tuvimos una rentabilidad, quiero decir, la ganancia neta después de impuestos o antes de impuestos fue del 18%, queremos hacer mínimo eso o más, o queremos subirlo un 20%, ponemos una aspiración. ¿Ok? Esa es la primera fase. Y un error muy común, no definir premisas claras. Entonces tienes a la gente, porque esto es algo complejo, mientras más grande sea la empresa, más complejo es. Tenemos a gente alimentando con números y con proyecciones información que a lo mejor no está alineada. Uno considera el 5 de inflación, el otro considera el 8, el otro considera ninguno, se le olvidó, y vienen los problemas, ¿ok? Otro elemento súper importante, en el próximo slide podemos ver excesivo optimismo o pesimismo. Sobre todo en las empresas pequeñas, o cuando no tienes muchos años, no tienes una historia sólida. Cuando tienes 20 años con una empresa, pues tú tienes un histórico de ventas y tú sabes cómo se mueven las cosas. Pero cuando tienes 2 años, 3 años, 1 año, estás empezando, hay muchos factores. O cuando arrancas un proyecto. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, a veces tenemos mucha fe, estamos muy emocionados y dejamos que las emociones se vayan más allá. Yo conozco gente que dice, no, es que esto me lo dio Dios y una fe que yo comparto. Pero eso no significa, pero eso hace que la gente se confíe y espere cifras y espere cosas que a lo mejor no son realistas. O por el otro lado, lo hacen de manera muy pesimista y no ven las oportunidades y dicen, no, vamos a ir poquito a poco, vamos a entrar solamente en este estado, cuando tienen una estructura que pueden entrar en 5 estados o en toda la nación. Entonces, el tema es cómo ser
más objetivo. Bueno, lo ideal es hacer un escenario, ya entramos en números, ¿verdad? Hacer un escenario que es el que nos hace sentido y que nos sentimos casi seguros de que lo podemos lograr, ¿verdad? Es un poquito optimista, es un escenario conservador pero alcanzable y le ponemos un poquito de reto allí. Eso es muy personal del estilo de cada persona, tiene mucho que ver con la industria además. Pero, y ahí empezamos a hacer todo el trabajo numérico, ¿verdad? Ya con las premisas que dijimos, bueno, proyectamos nuestros aumentos salariales, proyectamos nuestros incrementos de costos si tenemos una mercancía importada, los costos de fabricación, manufactura, cómo nos queda nuestro margen, el costo financiero, si tenemos que pedir dinero, la parte logística de los inventarios, quién hace el marketing, quién hace las ventas, lo hacemos digital, lo hacemos con visitas, necesitamos vehículos, o sea, todo lo que implica que no, como dije antes, es por eso que dije, para las personas que ya saben un poco de planificación, todo lo que implica combinar todos estos elementos para consolidarlos. Y mi sugerencia es, después que tú haces todo ese ejercicio y tienes un número que tú sientes que es bastante, es retador, pero que es razonable, que es alcanzable, no tiene ningún sentido transmitirle a tu organización un objetivo de ventas y de resultados que ellos ya de principio dicen no lo vamos a lograr. Eso es muy desmotivante. Pero tampoco es bueno poner una cosa muy fácil. Entonces, cuando tú te sientes que tienes ya como grupo, como liderazgo, dicen, bueno, estos son los números que queremos, esta es nuestra venta para el año, está distribuida de esta forma, en estos productos, con esta inversión, logramos esto y aquello. Yo te propongo que hagas 2 escenarios más, pero no toda la estructura, porque eso tú lo vas a hacer en Excel o en el sistema que tengas, lo haces ya formulado, lo haces de manera sencilla, todo interconectado, ¿verdad? Y luego tú dices, ¿qué pasaría si las ventas son, por decir algo, dependiendo de tu negocio, 10% más del esperado? Y los números, deja que se calculen automático, ¿verdad? Bueno, y solamente presentas un pequeño estado de ganancias y pérdidas, algo resumido, no vas a hacer 3 escenarios enteros, es demasiado laborioso. Haces uno completo y luego dices, ok, al final ya con la venta, ¿qué pasa si sube la venta? Bueno, me cambian, por supuesto, los gastos variables, los costos permanecen quizás igual, los gastos fijos, los costos varían también, obviamente, y quedamos con esto. Y segundo, ¿qué pasaría si tenemos, al contrario, 10%, 15% menos de nuestra venta? ¿Qué tendríamos hoy? Tenemos una rentabilidad no aceptable, habría que cortar aquí o cortar allá. Entonces, eso nos da una claridad y nos anuncia que a medida que nos vayamos moviendo en la dirección del tiempo, podemos ver hacia dónde nos inclinamos, pero es para tener un abanico más amplio. Pero mi sugerencia es enfócate en algo que sea retador, pero que tú consideres alcanzable, que no sean unos números disparatados, no se dejen llevar por las emociones ni por el pesimismo. Y posteriormente a eso, yo te invitaría a, más allá de decir, bueno, si las ventas suben 10 o bajan 10, aparte de eso, es hacer un análisis de riesgos y oportunidades. Listar, ¿verdad? Simplemente listar, bueno, ¿qué podría pasar? Una amenaza, un riesgo. Bueno, quizá le vendemos al gobierno y va a cambiar el gobierno el año que viene. Las premisas nos dicen que hay un cambio de gobierno, que es posible inestabilidad económica. Entonces, quizás, bueno, si es un 10% de las ventas, decimos, bueno, podríamos perder un 10% de las ventas si el gobierno no nos compra. ¿Cuál es la probabilidad de que eso pase? Dice, mira, ponle 20% de probabilidad que pase. Entonces decimos, bueno, si es $1.000.000 que vamos a perder, el 20%, reportamos 200.000 como riesgo. Ahora, si esto ya es más alto y decimos, bueno, la posibilidad es el 75% de que esto pase, mejor lo metemos en los números, porque no es una oportunidad, es casi un hecho. Es más factible que ocurra a que no ocurra. Pero todo aquello que sea menor del 50% de que ocurra, lo ponemos con una información adicional para tenerlo, para estar atentos, porque si metemos en los números todas las oportunidades salteadas, nos perdemos. Entonces, para mí mejor es enfocarnos en el negocio central, en las oportunidades identificadas como cosas extras que pueden ocurrir. Y hay ejercicios viejos, perdón un poquito que estoy hablando mucho, perdón, no ejercicios, sino técnicas viejas, como el famoso FODA, ¿verdad? Tiene que ver con fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, cuando las fortalezas y las debilidades son internas y las oportunidades y amenazas son externas, que son 4 cuadrantes, un simple cuadrito donde uno dice, uno las lista, ¿verdad? ¿Qué fortaleza tenemos? Bueno, tenemos la mejor fuerza de venta, tenemos una nueva tecnología, somos agresivos en precios, tenemos un excelente servicio al cliente, bla, bla, bla. ¿Qué debilidades tenemos? Bueno, que estamos entrando en un nuevo mercado, que los competidores ya son conocidos, que tenemos un competidor que tiene el 80% del mercado. Bueno, eso perdón, me equivoqué. Las debilidades son internas, que tenemos
que tenemos un nuevo gerente, que no tenemos suficiente fondo, que no tenemos suficiente flujo de caja, que tenemos que endeudarnos para invertir. Y luego, por otro lado, las oportunidades son externas, ¿verdad? Bueno, los competidores cerraron. Después de la pandemia, un gran competidor se fue, entremos nosotros. O las amenazas externas, como dije antes, un nuevo gobierno. A donde voy es que, al igual que las premisas, este es un ejercicio que mucha gente subestima. A veces he visto en mi experiencia lo veía, que alguien lo hacía y casi nadie lo miraba. Pero vale la pena tomarse el tiempo de pensar. O sea, tenemos una tendencia natural, es gracioso, sobre todo los que no son financieros, una tendencia natural a empezar a hablar de números antes de hablar de la teoría y de la proyección. Primero, pensemos escenarios, veamos las cosas y luego involucramos los números. Y el PEST es algo muy parecido, tiene los mismos 4 cuadrantes del FODA, pero la P va por asuntos políticos, económicos, sociales y tecnológicos, ¿verdad? Bueno, tenemos por lo menos el año pasado, después de la pandemia, ¿verdad? O durante la pandemia empezaron a venderse casas online. Y ahora aquí en Estados Unidos al menos hay un montón de gente comprando las casas online. Entonces los realtors que visitaban, que vivían de ese negocio, el que no se adaptó, de una amenaza tecnológica, por decir algo. Entonces hay que tratar de prever eso. Y eso lo ponemos en este cuadro, aunque sería mejor que lo hiciéramos incluso antes, cuando hicimos las premisas. Y por último, hay un ejercicio que me gusta mucho, lo uso en muchas áreas, incluso con mis clientes cuando tienen de coaching, tienen un proyecto, tienen un deseo, ni siquiera un presupuesto, sino dicen, bueno, yo quiero lograr tal meta, y digo, bueno, ¿qué pasa si dentro de 6 meses ya entramos y nos damos cuenta que algo grave fracasó, algo grave pasó? ¿Qué podría ser? Y el simple hecho de que nos pongamos en ese ejercicio a pensar qué podría salir mal, también nos da mucha luz y nos ayuda a anticiparnos a las circunstancias. Hay personas que ven esto como, no hay que ser negativo. No, hay que ser negativo, hay que ser balanceado. Ponerse a veces el sombrero negro de la objetividad y de jugar abogado del diablo y empezar a retar todas nuestras premisas, todas nuestras creencias, porque después eso puede significar una pérdida monetaria importante. ¿Ok? Tercer error que he visto, y quizás el más común, diría yo, es la incoherencia entre lo macro que estamos presupuestando y lo micro. O sea, la clave cuando hacemos un presupuesto es la consolidación de los números. Si tú eres una empresa mediana, si tú tienes más de 200 empleados, tú tienes un equipo grande, tú tienes marketing calculando sus proyectos de inversión y cómo van a tener rentabilidad, tienes a ventas viendo cómo van a hacer sus incentivos y cuántas visitas vas a hacer o cuánto inversión vas a hacer online. Y tenemos en la parte de logística viendo temas de inventario, espacio, expansión, manejo financiero y así todas las áreas. Y eso genera a veces que algunas áreas trabajen en aisladas y no tiene que haber un constante, en mi opinión, esa fue mi experiencia como financiero, siempre era, ok, veo los detalles, profundizo en los detalles y luego regreso y veo el cuadro completo. Y luego, esta es otra área, nos metemos allí, profundizamos, retamos cómo eso tiene coherencia, qué lógica tiene, y luego retrocedemos y lo vemos dentro del cuadro completo, porque es un documento entero, un documento vivo. Si mueves aquí el número de ventas, ¿verdad? Tienes que cambiar los inventarios, eso afecta el costo financiero, afecta el costo de la venta, afecta un montón de cosas, el capital de trabajo. Entonces tenemos que tener siempre esa visión. No hay nada peor que las incoherencias en el presupuesto. Cuando las cifras nos dicen algo y cuando vamos a chequearlo no lo vimos de esa manera. En un departamento, en un área, lo vimos de una forma y cuando vamos al estado financiero se refleja de otra. Por ejemplo, yo quiero mostrarte en el siguiente slide. Este es un ejemplo realmente, en el siguiente slide, un ejemplo un poco, digamos, no muy común, digámoslo así, pero pudiera pasar, ¿verdad? Hablando de la participación del mercado. Imaginemos un mercado, vamos a empezar el mercado de motocicletas. Tú vendes motocicletas y en el mercado en tu país o en tu zona, en tu región, se venden, el año 2022, se esperan vender 150 millones de dólares en motocicletas. Estas cifras están en millones, ¿verdad? Es arriba lo que está en verdecito. Y se cree que el mercado va a crecer un 6%, de modo que el 6% de 150 millones se lo sumamos y significa que el año que viene, se espera que el mercado, no nosotros, el mercado, venda 159 millones de dólares. Nosotros hoy en día vendemos 12 millones. Entonces, si vamos a vender 12 millones, ¿cuántos son 12 millones de 150 millones? Somos el 6%, perdón, el 8%. Entonces,
Nuestra participación de mercado, nuestro market share es el 8%. Entonces, a lo mejor tu jefe dice, oye, qué bien, vamos a crecer 6%, si fuera el objetivo de la venta. Pero el objetivo, si dejamos un objetivo de 6%, es como que no estuviéramos creciendo, porque 6% va a crecer todo el mercado. Entonces, ¿por qué nos ponemos como una meta crecer como todo el mundo, ser uno más del montón? ¿Para qué tanta inversión si queremos seguir el camino de los demás? Entonces, tenemos que tener coherencia entre cuánto crece el mercado y cuánto crecemos nosotros. A lo mejor mi jefe de ventas, tu jefe de ventas te dice, vamos a crecer el 16%, y dice, wow, qué bien, mano, qué atrevido, qué agresividad, me parece bien, hay que ir por eso. Y después te enteras que el mercado está creciendo 25%. Entonces, básicamente vamos a perder participación de mercado. Nuestros competidores van a crecer más rápido que nosotros. Pero si en cambio en el cuadrito final decimos, no, nosotros vamos a crecer 15%, entonces nuestros 12 millones de este año se van a convertir en 13.8, ese 13.8 de los 159 son el 8.7%. Entonces estamos creciendo nuestra participación, nuestro tamaño en el mercado, nuestros músculos en el mercado porcentualmente. Estábamos en 8 este año y vamos a ir a 8.7. Vamos a quitarle territorio o vamos a tomar nuevo territorio que los demás no han tomado o le vamos a quitar territorio a los competidores. Entonces, ¿por qué traigo esta colación? Porque este es uno de esos casos típicos donde la parte de investigación de mercados quizás hace unos números y la parte de ventas va por otros números. Entonces, sí, es importantísimo que alguien vea, ok, vamos a crecer, ¿cómo crecemos contra el mercado? ¿Qué impacto tiene ese? Porque estamos iguales. Si vamos a invertir dinero, porque no crecemos. Si se supone que cuando invertimos, más de lo estándar, es porque queremos crecer más rápido, ¿verdad? Entonces, de nuevo, esto es información, estos son errores potenciales, no estoy con esto diciendo que esto sea lo central, esto es un simple ejemplo. Y por último, yo creo que uno de los otros errores es no ajustar o no tomar en cuenta las variaciones históricas. Imagínense este cuadrito acá, ¿verdad? Ustedes si se fijan bien, la línea azul, abajo dice, esto es un cuadro trimestral, ¿verdad? Abajo dice T1, trimestre 2, trimestre 3 y trimestre 4. Y la columna izquierda son las ventas en miles de dólares. Entonces, esta compañía en el trimestre 1 del año 2020, que es la línea azul, estaba vendiendo unos $500,000. Y luego tuvo un pico en el trimestre 2 del año 2020, que es la línea azul, de casi $800,000. El siguiente mes se vino al suelo a casi 300,000 en el siguiente trimestre, perdón, y luego se recupera. Muchas empresas toman la historia para proyectar el futuro, pero en la historia hay casos aislados. Hay cosas que ocurrieron por una vez. Tenemos un producto que decidimos retirarlo del mercado y dimos un descuento y estoqueamos el mercado y tuvimos un pico en las ventas generales. Pero eso no significa que eso se va a repetir. Entonces, sencillamente parece algo de veras, parece algo obvio, pero es importante, sobre todo cuando en tu empresa ha habido mucha, ¿cómo se llama? Rotación de personal. Y entonces la gente que está ahora trabajando en las áreas no sabe lo que pasó hace 2 años. Entonces terminamos mezclando las cosas y nos distrae mucho. Sin embargo, si nosotros, si extraemos, si nos damos cuenta, es en el centro, ¿verdad? En el siguiente slide podemos ver en este cuadrito, que es donde estamos, donde realmente se mueve la venta. Es en esa área. Entonces tenemos 3 excepciones, se llamarían, la gente lo llama en inglés, le llaman outliers, ¿verdad? Es la salida de la excepción, está fuera de la campana de la curva, ¿verdad? De promedio, está como son excepciones. ¿Qué pasa? Hay que ir a averiguar. Entonces es muy probable, por ejemplo, que en el trimestre 2 del 2020, ese pico en azul fue un estoqueo, o se dio una venta anticipada o qué sé yo, que luego pagamos el impacto en el siguiente trimestre, que es la caída que vemos más abajo de todas, que llegamos a unos $300,000 en ventas. Si vemos la línea amarilla, es el año 2023, es el año que estamos actualmente. Y si estamos hablando de trimestre, tenemos que acordarnos que estamos en julio. Entonces han pasado solamente 2 trimestres, el trimestre 1 y 2, que están allí reflejados. Entonces el trimestre 3, ese pico, lo que nos está diciendo es una cifra estimada porque no hemos llegado allí. Entonces habría que preguntar, bueno, claramente estamos sobreestimando, porque es difícil que con esta tendencia que estamos en 550,000, pasemos ahora a vender 750,000, a menos que sea algo que se está repitiendo de lo que pasó en el 2020, que tengamos una explicación. De nuevo, no es que esté mal o que haya que eliminar todos los outliers. El punto es que tenemos que entenderlo, y si entendemos que fue algo que pasó una sola vez, tenemos que anularlo, neutralizarlo en nuestros números, y si es algo que va a pasar todos los años, que todos los marzos o todas las Semanas Santas o los carnavales o en todas las Navidades nosotros
hacemos una promoción especial como aquí, los Black Friday, cosas así, y vamos a deshacernos de inventario, tenemos un pico en la venta, perfecto, pero tenemos que verlo históricamente, no solamente una vez. Pero es importante revisar nuestras cifras, entender qué hay en los números. Incluso hay quienes lo hacen, hay una palabra para eso que se me olvidó en este momento, que es como decir, no es neutralizado, es regularizado, es otra palabra más apropiada, pero que dice es la rotación excluyendo las excepciones, ¿verdad? Para que realmente podamos proyectar con unas cifras limpias. Ahora, si vemos este cuadrito, aquí a la derecha podemos darnos cuenta que es la misma información de la venta, pero en el cuadro de abajo nos ayuda mucho. Claro, aquí son 4 trimestres, 4 años, se ve muy fácil por la manera que lo estamos viendo. Pero si fueran diferentes productos, si tenemos mensualizados, si lo fueran por mes, tuviéramos 48 cifras acá, ¿verdad? Y si lo tuviéramos por líneas de producto, pues cada producto sería 48, 96, 100, y así iríamos creciendo. Entonces, lo que usamos las estadísticas. Las estadísticas tú puedes extraer en una fórmula cuál es el máximo y el mínimo. Y muy importante, la desviación estándar. La desviación estándar es una simple medida de dispersión, ¿verdad? Y esto es un montón de datos de todo el año. Y si es el promedio de las diferencias entre ellos, digámoslo así. Imagínense un ramo de uvas, un racimo, ¿verdad? Un clúster, como le dicen, un racimo de uvas. Están todos alineados. Si eso fuera información, significa que la información es muy consistente, que es muy fácil proyectar, porque todos los datos históricos están muy cerca. Vemos que hay una tendencia casi que sólida. Entonces, la desviación estándar ahí es bastante baja. El promedio de las distancias es muy pequeño, pero cuando la desviación estándar es alta, no significa que están dispersos los casos, como acá. Tenemos una venta alta, una caída, una subió, una bajó mucho, 3 meses seguidos alto, luego 2 meses bajo. Hay mucha dispersión, no hay coherencia. Entonces, cuando vemos en un análisis de datos que hay una desviación estándar alta, eso nos recuerda que hay que revisarlo, porque hay mucha variación. Entonces, bueno, ya sé, me fue el tiempo, tengo 30 minutos hablando ya. Entonces, mientras que escribes tus preguntas si lo deseas, ojalá te haya servido esto. Quiero hacerte un pequeño resumen de lo que acabamos de hablar en el próximo slide. Entonces son 4 potenciales errores que yo quisiera comentarte. Uno, importantísimo, insisto, no definir las premisas. Define tus premisas, pon los bloques esenciales de tu presupuesto. Segundo, ser muy optimistas. La botella es verdad, cuando la vemos medio vacía o medio llena. Ser muy optimistas, estar mezclando las emociones con la realidad para bien o positivamente, digamos, optimistamente en el sentido de que pensamos que vamos a vender más, que nos va a costar menos, que todos los trabajadores van a ser fabulosos, que todo el mundo va a pagar a tiempo, que no vamos a tener problemas de ningún tipo, somos muy optimistas, o por el contrario, somos catastrofistas, ¿verdad? No, pero no le pongas 1000, ponle 500. No, pero no creo que necesitemos todo negativo, también nos limita las oportunidades. Entonces, el mensaje es buscar un nivel intermedio saludable, que como yo le dije antes, sería como un optimismo razonable, basado en hechos. Tercero, la incoherencia entre lo micro y lo macro. Tus números micro forman el macro y el macro es la foto del micro, de la combinación de los micros. Entonces, tiene que haber una consolidación, una coherencia entre todos. Y cada vez que mueves un elemento, tienes que revisar con tu equipo financiero qué otras cosas son afectadas, porque todo está interconectado. Y por último, lo que acabo de hablar, que es no ajustar, o no, más bien, yo diría que no ajustar no es la palabra correcta, sería no tomar en cuenta, no analizar las variaciones históricas. Dice, oye, el año pasado vendimos y el antepasado también, y este año vamos a vender. Espérate, averigua qué fue. Quizás la pandemia nos hizo tener un cambio y ahora no existe. Entonces, es muy importante también ajustar las variaciones históricas. Esto era básicamente lo que tenía y quería ver si alguien tiene alguna pregunta. Le voy a dar unos segundos. Es un tema un poquito complejo, pero como le digo, son tips que creo que son sencillos. Bueno, si no hay preguntas, yo quiero darte las gracias por acompañarnos en este tu programa Coaching Expansivo hoy. Yo te quiero mostrar ahora cómo me puedes contactar. Si tu empresa tiene retos, dificultades en el área de planeación estratégica, yo quiero ayudarte a adoptar y a adaptar los principios de empresas transnacionales de una manera que tu empresa pueda crecer de una manera
estructurada, ¿verdad? Yo sí tengo clientes que han crecido mezclándolo todo, ¿verdad? Bueno, es que mi primo conoce de computadoras e internet y él se encarga de las redes sociales. Y mi cuñado es abogado y bueno, entonces le damos recursos humanos para que no nos demanden. Pero esta persona no tiene ni idea de cómo hacer una carrera, de cómo desarrollar a los empleados, etcétera. Y nos empezamos a formar de una manera desorganizada y luego hay que venir a ajustar todo eso. Entonces lo que yo te propongo es hacer las cosas bien desde el principio, aunque sean pequeños, en vez de estar en una macetita que va creciendo, ponerlo en el territorio apropiado y hacerlo crecer apropiadamente. ¿Ok? Bueno, habiendo hecho todo esto, recuerda que identificar una barrera es el primer paso para derribarla. Hasta el próximo programa. Thank you.